Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez os habéis preguntado dónde descansan los príncipes modernos cuando por fin se apagan los focos y pueden quitarse la máscara de sus personajes? Pues agarrad bien vuestras tazas de café o ese té calentito que tanto os gusta, queridas mías, porque hoy os traigo una exclusiva que nos acerca, más que nunca, al corazón y a la intimidad de nuestro amado Can Yaman en su paso por España. Madre mía, qué revuelo se ha montado en la capital, y no es para menos, porque el hombre del momento, ese que nos ha robado el corazón a todas con sus miradas intensas y su sonrisa de medio lado, ha elegido un refugio que es pura fantasía para descansar de sus largas jornadas de trabajo. Estamos hablando de Madrid, de la Milla de Oro, y de un hotel que cuesta, escuchad bien, hasta 1000 euros la noche. Pero ya sabéis que él se lo merece todo, ¿verdad? Nuestro querido actor turco, que ya tiene 36 años y está en su mejor momento, se encuentra ahora mismo en plena grabación de El laberinto de las mariposas, su primera gran película totalmente en español. Es un orgullo ver cómo se esfuerza, ¿no os parece? Después de pasar por los paisajes volcánicos de Canarias y respirar la historia en las calles de Toledo, Can ha aterrizado en Madrid y ha convertido la calle Velázquez, concretamente el número 62, en el epicentro de todas las miradas. Se aloja en el Bless Hotel, un establecimiento de 5 estrellas que es el colmo de la elegancia, y que, como era de esperar, se ha transformado en el nuevo lugar de peregrinación para sus fans más leales, esas almanas, que no dejan de apoyarlo ni a sol ni a sombra. Os tengo que contar lo que pasó el sábado pasado, el 2 de febrero. Imaginad la escena, eran sobre las 5:30 de la tarde, una hora perfecta para pasear, pero allí la tensión se palpaba en el ambiente. Nuestro chico intentó pasar desapercibido, pobrecito mío. Salió con sus gafas de sol oscuras, la capucha de la sudadera puesta y el pelo un poco revuelto, con ese estilo desenfadado que a nosotras nos encanta porque le da un aire misterioso y rebelde. Intentaba llegar al coche donde le esperaba su chofer, pero claro, ¿quién puede ocultar ese porte y esa presencia? Las fans, que tienen un ojo clínico y un sexto sentido para detectarlo, lo reconocieron al instante. Y aquí viene lo que demuestra la clase de hombre que es. A pesar de que le costaba avanzar entre la gente, a pesar de que seguramente estaría agotado del rodaje, se detuvo. Sí, amigas, se paró con esa sonrisa que derrite glaciares y aceptó hacerse fotos con todas las que estaban allí esperándolo. Es esa humildad, esa cercanía con nosotras, lo que le hace verdaderamente grande, más allá de su belleza o su talento. Y hablemos un poco de dónde está durmiendo nuestro sultán, porque el sitio es para soñar despiertas. El hotel está en el barrio de Salamanca, rodeado de las tiendas más exclusivas y galerías de arte, un entorno aristocrático que le va como anillo al dedo. Las habitaciones no son simples cuartos, son estancias inspiradas en las casas elegantes de la zona, con mucha madera cálida, ventanales enormes por donde entra la luz de Madrid, vestidores donde seguro organiza sus trajes impecables, y atención a esto, bañeras de época y jacuzzis al aire libre. Solo de imaginarlo, relajándose en ese jacuzzi bajo el cielo de Madrid, después de un día duro de rodaje, interpretando al espía Kaplan, se me pone la piel de gallina. Además, el hotel tiene un spa completísimo con baño turco, qué apropiado, ¿verdad? Y sauna. Y si sube a la azotea, tiene una piscina con vistas a toda la ciudad y unas camas balinesas donde tomar el sol, aunque ahora con el frío quizás prefiera disfrutar de la gastronomía en el restaurante japonés o tomarse un cóctel en el Picos Pardos Sky Lounge mirando al horizonte. Pero no todo es lujo y descanso, nuestro Can es un trabajador incansable. Antes de llegar a este palacio en Madrid, estuvo en Toledo. Me han contado fuentes muy fiables, gente que lo vio con sus propios ojos, que estuvo rodando en el barrio de Corea y cerca del antiguo Hospital Virgen de la Salud. Fijaros qué curioso, mientras construyen el nuevo hospital, el antiguo sirve de plató de cine. Y allí también, igual que en Madrid, se repitió la historia de amor con sus seguidoras. Hubo un grupo de mujeres valientes que aguantaron horas bajo una lluvia torrencial,
empapándose, solo para poder verlo de cerca un segundo. Y él, como el caballero que es, valora cada uno de esos gestos. Es increíble la devoción que despierta, pero es que él devuelve ese cariño con creces. En esta nueva película, Khan interpreta a Kaplan, un agente secreto con un historial intachable que es traicionado, y pasa a ser el hombre más buscado de España. ¡Qué emoción! Me lo imagino en escenas de acción, corriendo por nuestras calles, hablando nuestro idioma. Porque esa es otra, chicas, el esfuerzo que ha hecho con el castellano es titánico. Él mismo le confesó a Pablo Motos en El Hormiguero, que vivir y trabajar en España era un sueño cumplido. Dijo que en cuanto terminó Sandokan, en Roma, llamó a su manager y le dijo, «Quiero ir a España». Y para lograrlo, no ha escatimado en sacrificios. Ha estado 1 año y medio con un profesor particular, estudiando 4 horas al día, 5 días a la semana, machacándose con la gramática y viendo series en Netflix para pillar nuestro acento y nuestras expresiones. Eso es profesionalidad y respeto por nuestro país y nuestra cultura. Así que ahí lo tenemos, en su fortaleza de la calle Velázquez, descansando entre sábanas de hilo egipcio y preparándose para darnos la mejor actuación de su vida, mientras nosotras seguimos aquí, apoyándolo, siguiéndole la pista y soñando con cruzarnos con él por la calle Serrano o verlo salir de ese hotel maravilloso. Es un momento dulce para ser fan de Can Yaman, porque lo sentimos más cerca que nunca, hablando nuestro idioma y paseando por nuestras ciudades. Seguiremos muy atentas a cada paso que dé, a cada foto que suba, y por supuesto, a cualquier movimiento en ese hotel de la Milla de Oro, que se ha convertido en el centro de nuestro universo estos días. Porque si algo nos ha demostrado Khan, es que los sueños se cumplen, y quién sabe, quizás la próxima en conseguir esa foto con él seas tú. Y os digo una cosa más, queridas, porque esto hay que reconocerlo. Verle triunfar así, conquistando tierras españolas y ganándose el respeto de todos con su trabajo duro, nos llena de un orgullo que no nos cabe en el pecho. ¿A que sí? No es solo una cara bonita, es un corazón inmenso que late ahora al ritmo de nuestra cultura. Estaremos contando los días, las horas y los minutos hasta que esa película llegue a la gran pantalla y podamos decir a los 4 vientos, ahí está nuestro Khan. Mientras tanto, sigamos enviándole toda nuestra buena energía para que sienta el calor de su ejército de fans españolas, que somos las mejores del mundo. A seguir soñando. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.